El enneagrama tiene tipos de personalidades y cada tipo de personalidad es una máscara que de niños nos ponemos para sobrevivir emocional y mentalmente a este mundo hostil. Exacto. ¿Sí? Entonces nos ponemos esa máscara que es la que actuamos todos los días de nuestra vida y esa misma máscara nos puya y nos hace daño a nosotros mismos. Emprender es un juego que te da libertad. Entonces, lo que yo les enseño a las mujeres es a crear el sistema de su negocio para que le genere clientes, para que genere una estabilidad financiera, una proyección a largo plazo. Entonces, como esa parte de administración, de crecimiento, pero también esa parte de mentalidad. Y si yo quiero que mi negocio crezca, pues primero tengo que crecer yo como líder, como administrador, como persona. Cuando yo ya tomo esa decisión de cambiar es cuando entro al mundo del desarrollo personal, del autoconocimiento, del enneagrama y comienzo a prepararme a nivel mental, a nivel emocional y comienzo a llevar esto a muchas personas, pero como en propósito, no en negocio. Hola y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Evolucionando. Soy Alicia Carrasco y hoy tengo el placer de presentar a Jimena González. Ella es una reconocida entrenadora de alto rendimiento cuyo enfoque innovador en la programación mental está revolucionando la forma en la que los emprendedores y empresarios superan barreras mentales y además maximizan su potencial. Jimena combina su vasta experiencia en desarrollo de negocios y finanzas con técnicas de conciencia plena para guiar a todos sus clientes hacia un equilibrio entre sus ambiciones profesionales y además ese bienestar personal que a veces tanto cuesta conseguir, ¿no? A través de sus programas, Jimena ayuda a descubrir el poder creador interno que todos y cada uno de nosotros tenemos dentro, facilitando así poder tener esa vida plena y balanceada que muchas veces parece que se nos escapa de las manos. Bueno, muy bienvenida, Jimena, a Evolucionando. Es, como he dicho al principio, un placer tenerte con nosotros hoy. Igualmente, Alicia, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto. Bueno, Jimena, cuando tú y yo nos conocimos hace como una semanita o así que tuvimos nuestra primera llamada, ¿no? Para conocernos un poquito y poder hacer de esta entrevista, pues eso, ¿no? Un poquito más cálida, porque ya nos hemos visto antes. Fue una conversación muy energizante y la verdad que compartimos pues un poquito, ¿no? Nuestras historias personales. Y fue muy interesante porque vimos como muchos puntos de unión, ¿no? Puntos comunes en nuestras historias. Ambas somos emprendedoras, ambas somos esposas, ambas tenemos peques, somos mamás. En este mismo momento estamos en época de crianza, que se dice, ¿no? Ambas Ujú. también somos inmigrantes en otro país. Y además, y lo más importante para mí es que ambas además estamos creando nuestra propia realidad, no estamos haciendo realidad nuestra propia visión de vida, pero no solas, sino junto a nuestras parejas y además, pues eso, ¿no? Con nuestros hijos en esta época, ¿no? De crecimiento que están, ¿no? A mí me encantaría empezar justamente por esta parte, ¿no? Para quienes nos estén escuchando y digan, ay, ¿quién es Jimena? ¿Cuál es tu historia? Cuéntanos un poquito tu historia y cómo comenzó también Jimena en este camino del emprendimiento y hasta convertirse en una entrenadora de alto rendimiento. Bueno, Alicia, muchas gracias. Pues en realidad todo empezó como desde mi niña. La historia empieza desde que tengo uso de razón, porque siempre cuestioné desde muy niña por qué estaba donde estaba. O sea, yo siempre cuestionaba, yo decía, ¿por qué este hombre es mi papá? ¿Por qué esta mujer es mi mamá? ¿Por qué nací en este lugar? Y yo recuerdo que yo tenía 4 o 5 años cuando yo me hacía estas preguntas. Entonces, en esta infancia que tuvo muchas situaciones a nivel de familia, la familia de mi papá es una familia de empresarios. Entonces, mi abuelo toda la vida fue gerente de la Renault en su ciudad, dueño de varias empresas importantes de la ciudad. Y cuando yo nazco, pues él vivía ya jubilado en su finca, en la que tenía sus animales, sus bodegas que alquilaba. Entonces, él desde muy pequeña siempre me enseñó como esa parte de pagarle a los trabajadores cada 8 días, de tener su secretaria, de tener su libertad de tiempo, de viajar cuando quería. Entonces, como que siempre vi ese referente de ese hombre. Y por el otro lado estaba mi familia materna, donde mi hermano mayor tenía una sinagoga mesiánica, estudiaba cábala, siempre fue como esa parte espiritual, entonces tuve la oportunidad como de nacer en medio de dos, como del capitalismo, pero también al mismo tiempo de la parte espiritual. Espiritual, Y de ahí, maravilloso. exacto, entonces de ahí fui cogiendo como mucho de estos hombres porque siempre he estado rodeada de hombres, siempre. Fui creciendo, fui aprendiendo y a los 16 años,
a raíz de una infancia y una familia disfuncional, yo decido irme de la casa. Entonces, yo me voy de la casa muy jovencita, comienzo a aventurar, comienzo a vivir y me doy cuenta que estoy repitiendo patrones que no me gustaban, Wow. patrones familiares, comportamientos, malas prácticas. Mi papá, pues lastimosamente por muchos años consumió drogas, por más de 30 años. Entonces, claro, se viene como con una carga generacional que yo dije, yo quiero romper eso, yo quiero tener una familia estable, yo quiero tener una libertad financiera, yo quiero vivir en el exterior desde que tengo conciencia, siempre decía, quiero vivir en España y era como ese sueño, ese llamado del alma, como Wow. digo yo. Y ya cuando yo ya tomo esa decisión de cambiar es cuando entro al mundo del desarrollo personal, del autoconocimiento, del enneagrama y comienzo a prepararme a nivel mental, a nivel emocional y comienzo a llevar esto a muchas personas, pero como en propósito, no en negocio. Y en el camino se fue convirtiendo en un negocio porque ya las personas me decían, Jimena, yo le pago y usted me enseña. Entonces ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso de mucho servicio y de mucho aprendizaje, porque cuando enseñamos aprendemos el doble. Entonces, en un punto de mi vida que ya logro esa estabilidad emocional, logro conocer a mi esposo, formar esa familia que siempre quise tener, mudarnos a vivir a España, teníamos nuestra empresa en Colombia, teníamos una inmobiliaria, decidimos venderla y nos venimos para España a iniciar prácticamente de ceros a decir, vamos a ir a construir esa familia que siempre quisimos tener, tanto él por su lado como yo por el mío. Y pues nos vinimos a crear nuevos emprendimientos aquí, ya estoy escribiendo mi libro, mis programas pues están impactando la vida de muchísimas personas y pues seguimos en eso, en esa construcción, en ese crecimiento, en ese autoconocimiento que me liberó de tanta carga mental y emocional que toda mi vida estaría agradecida con Dios por llevarme a este camino, porque de verdad que ha sido lo mejor, ese despertar mental y espiritual ha sido como lo mejor que me ha pasado. Me encanta todo lo que has contado y me gustaría adentrarnos un momentito en la parte de esa herencia familiar, ¿no? Esos roles o patrones que sin darnos cuenta de alguna forma sigues. A todos nos pasa, ¿no? De alguna manera. Odias algo mucho, ¿no? A lo mejor en tu familia o es cosas y dices, esto yo nunca lo haré. De repente, al cabo de 20 años, después dices, ostras, soy el vivo reflejo de tal persona que tanto yo Sí. decía, ¿verdad? ¿Qué ejercicios hiciste tú para, porque seguro que hay mucha gente que dice, ah, sí, sí, esto, o sea, sé de lo que habla, es tal cual, ¿no? Ocurre, ¿no? ¿Qué ejercicios hiciste tú a nivel interno de autoconocimiento, ¿no? Para desmantelar, digamos, ese karma, ¿no? Generacional que venía. Mira, una herramienta que a mí me cambió la vida fue el enneagrama. El enneagrama Ajá, llegó a mi vida a mostrarme quién era yo realmente. Y gracias a Dios di con dos personas espectaculares que me acompañaron en todo ese proceso de autodescubrimiento, ¿no? ajá, Porque el enneagrama tiene tipos de personalidades y cada tipo de personalidad es una máscara que de niños nos ponemos para sobrevivir emocional y mentalmente a este mundo hostil. exacto. ¿Sí? Entonces nos ponemos esa máscara que es la que actuamos todos los días de nuestra vida y esa misma máscara nos puya y nos hace daño a nosotros mismos, porque eso es lo que hace el ego. Entonces, claro, Ay, cuando me encuentro con mi ego, recuerdo mucho cuando yo tenía mis mentorías uno a uno con mi mentora y ella me hacía ver cosas desde mi personalidad que yo no registraba, que yo no era consciente que yo era eso. Y cuando ella me hacía ver eso, uff, a mí me daban retorcijones y me puso mal del estómago por más de una semana, el volverme consciente de lo inconsciente que yo era, de las acciones que yo tomaba, de darme cuenta que esto es de mi papá, que esto es de mi mamá, que estas decisiones me han llevado a tener estos resultados, que la única responsable de mi vida era yo, que el problema y el karma no está afuera, sino que soy yo quien creo todo con mis decisiones, con mis pensamientos y cómo es que pienso, porque eso es lo bonito del enneagrama, nos muestra a cada eneatipo cómo es que nosotros pensamos, desde dónde es que tomamos las decisiones. Entonces, eso para mí fue abrir una puerta muy grande hacia el interior. Entonces, eso fue como, y aparte también una serie de entrenamientos mentales, emocionales, que me han llevado a ver hacia adentro.
Wow, maravilloso. Sí, sí, desde luego vamos, caminamos por la vida, ¿no? Y desde muy pequeñitos empezamos a ponernos, ¿no? Esas máscaras, ¿no? Esos roles que juegas en un ámbito, en otro, y al final no sabes quién eres, ¿verdad? Y las cosas que das por sentadas son aquellas que de alguna forma dirigen tu vida sin darte cuenta. Qué importante es hacer ese trabajo de autodescubrimiento. Me ha encantado cómo lo has descrito. Maravilloso. Ya me gustaría adentrarnos en la parte concretamente, como emprendedora, como esposa y como mamá, porque seguramente van a haber muchas emprendedoras, esposas y mamás que están escuchando y dicen, ay, yo también cumplo las casillitas, tic, tic, tic. ¿Cuáles son las complicaciones más grandes que tú, Jimena, te has encontrado o te sigues encontrando con estos tres roles, ¿no? Principales que juegas en tu vida? ¿Y cuáles son las estrategias que utilizas para superar esos momentos de complicación o de frustración? Bueno, pues primero, por ejemplo, como madre, siempre, y algo que me pasa a mí y a muchas mujeres con las que trabajo, es el tema de la culpa, ¿no? Porque queremos, o sea, Me como que anoto hemos... aquí, te interrumpo yo. Tic aquí, pero grande, pero mira, así. Yo, culpa, Sí, yo toda mía, literal. toda mía. Los males del mundo todos, todos son míos todos. Ya puedes seguir. Me encanta, voy a escuchar atentamente ahora mismo. Sí, entonces el tema de la culpa, por ejemplo, yo tengo dos niños, Matías de 4 años y Tommy cumple 3 años ahorita en diciembre. Yo quisiera Mm, dedicarles mis 24 horas, o sea, yo quisiera todo con ellos y a pesar de que yo los llevo al cole, los recojo, les doy su comida, les dedico tiempo, pues mi trabajo también me absorbe, mis tiempos en pareja, hay momentos en que yo quisiera estar hablando sola con mi esposo y mis hijos interrumpen, entonces es como, a veces es como el tiempo, pero, o sea he aprendido, como decimos en Colombia, a terapiarme yo misma y entender de que no puedo dedicarles mis 24 horas porque ellos tienen su propia vida y yo tengo la mía. Entonces, los maravilloso. trato que los momentos que le dedico sean de mucha calidad, compartir muchas cosas con ellos y que ellos mantengan y que ellos estén bien. Entonces, la ventaja es que como son dos niños, pues entre ellos dos juegan y se acompañan mucho. Con el tema de pareja, lo mismo. Siempre el tema de pareja se requiere como de mucho tiempo y de pronto no se tiene tanto tiempo ahora porque mi esposo tiene sus compromisos, yo tengo los míos, tenemos los compromisos de los niños, entonces es algo que hemos venido dándole mejor manejo cada día. Aparte, pues inmigrando, pues tú sabes que uno se enfrenta a todas las situaciones del mundo, entonces el estrés, las obligaciones, entonces eso es algo que hemos venido también manejando mucho con mi esposo, decir, vamos a dedicarnos un día a la semana para nosotros dos, vamos a hacer cosas diferentes en la intimidad, vamos pues en el tiempo que los niños están estudiando, vamos para cine los dos solos. Entonces, como que es en el camino y en la marcha que uno va diciendo, siempre nos vamos a ir enfrentando con obstáculos, con situaciones. Yo siempre les hablo mucho de la ley del ritmo, que siempre estamos como en ese constante movimiento, y es aprender a movernos con el ritmo de la vida. Cada vez se nos van a ir presentando situaciones y la vida es ese juego, ¿no? Ese juego bueno, vamos a mejorar por aquí, vamos a aprender esto, cómo lo hacemos mejor. Y con el tema del negocio, pues es espectacular porque es un negocio que cada día me exige más. Hoy en día, pues ya estoy trabajando con un equipo de más de 6 personas que son quienes me acompañan en todo este proceso y es maravilloso porque estoy en mi casa, por ejemplo, mis hijos se acaban de acostar a dormir y yo ya estoy aquí en mi proyecto porque esto es tiempo de mi proyecto, entonces lo disfruto, mis hijos me ven feliz, mis hijos ven como yo, por ejemplo, que toca pagar esto. Entonces yo le digo a Matías, ven y miras cómo se hacen las transferencias bancarias. Cuando estoy reunida con Ah, el estratega, ven, escucha para que te des cuenta cómo es que se hace la estrategia de marketing para esto. Entonces mis hijos entienden conceptos siendo tan niños que a veces cuando se ponen ellos a jugar, juegan a que se compran, a que se venden, porque fue la forma como yo también fui criada, o sea, fue de que mi papá siempre me decía, tengo que ir a trabajar en esto, porque siempre fue, o sea, él nunca fue empleado, siempre hizo sus propios negocios. Entonces mi papá me decía, le pago 500 pesos colombianos y por cada vuelta que demos haciendo lo del trabajo. Entonces, por cada vuelta él me daba 500 pesos y yo anotaba en un papel. Entonces, desde pequeñita me acostumbré a manejar mi dinero, a ser muy libre, porque mi papá es un hombre muy machista, es un hombre con un pensamiento que cuando le llega a su hija, niña, siempre digo, le llega como su karma de decir, no quiero que a mi hija le hagan lo que yo le hice a tantas mujeres. Entonces, wow. él desde muy pequeña me enseña a ser muy independiente, a ser muy fuerte. Entonces siempre me mantenía con dinero, siempre me enseñó a hablar, a vender, me decía no le dé pena, vaya y hable.
Él me ponía a negociar con sus clientes y yo era súper pequeña, entonces como que él me dio esa fuerza y esa confianza, porque siempre he sido una mujer de mucha confianza, fue gracias a él, y eso es lo que yo busco transmitirle a mis hijos. Entonces, hace unos 4 semanas estábamos cenando con mi esposo y mis 2 hijos y me dice Matías, el niño mayor, mamá, yo quiero comenzar a vender zumos en el Mercadona. Entonces a mí me da risa y yo le dije, ¿tú de dónde sacaste esa idea? Y me dijo, quiero comenzar a vender zumos. Entonces nos metimos a Amazon, compramos su licuadora pequeña, le compramos su fruta y ya comenzó a vender sus primeros zumos. Entonces los Qué vende aquí en bueno. el edificio con los mismos vecinos. Entonces es muy Toc, bonito. toc. Sí. Y tiene pedidos ahorita para el fin de semana, entonces es como ese Qué juego que al importante. final yo siempre les digo, emprender es un juego que te da libertad, libertad de tiempo, libertad de dinero, libertad de construir lo que nosotros queremos, pero un negocio trae muchas áreas. Trae marketing, ventas, administración, la parte fiscal o contable. Entonces son como tantas áreas que muchas veces las personas piensan que emprender es simplemente yo sé hacer pasteles, entonces voy a montar una pastelería. No, tú puedes ser el mejor pastelero, pero tú necesitas de administración de empresas para hacer que tus pasteles se vendan, porque por eso 9 de cada 10 negocios quiebran en los primeros 5 años. Entonces, lo que yo les enseño a las mujeres y a los hombres también, porque también le doy mentoría a hombres, es a crear el sistema de su negocio para que le genere clientes, para que genere una estabilidad financiera, una proyección a largo plazo. Entonces, como esa parte de administración, de crecimiento, pero también esa parte de mentalidad, donde mi negocio nunca va a ser más grande que yo. Y si yo quiero que mi negocio crezca, pues primero tengo que crecer yo como líder, como administrador, como persona. Y yo para poder estar bien, requiero de tener un entorno saludable que me dé esa solidez de estar bien. Entonces, es donde hablo del equilibrio. De nada te sirve tener una empresa y un emprendimiento exitoso si llegas a tu casa y estás solo o sola y necesitas alcoholizarte o drogarte porque no te sientes bien. Tengo mucha gente en mentoría así. Entonces, no, la riqueza y la abundancia no es solamente la parte de dinero, sino que el dinero es una de las consecuencias de vivir en un estado de abundancia. Entonces, eso es lo que yo trabajo Correcto. en mi mentoría y de eso se trata RTM, que es mi metodología, y dentro de RTM está coherencia, que es donde trabajamos esa coherencia entre mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Si yo soy coherente en estas 3 áreas, mis resultados materiales y externos van a ser siempre satisfactorios y positivos. Pero si yo estoy sintiendo algo y yo estoy pensando algo distinto y mis acciones están siendo distintas, es cuando vemos ansiedades, depresiones, adicciones, toda esa parte ya caótica y oscura que tenemos los seres humanos. Entonces, siempre trato como de trabajar el centro. Vamos a un centro, a un equilibrio con todas mis áreas, donde mi rendimiento sea el máximo desde las herramientas y mi nivel de conciencia que tengo actualmente. Bueno, Jimena, maravilloso, has hecho toda la explicación. Venía más adelante que te iba a preguntar, de hecho, sobre tu método y vamos a hablar. Pero me gustaría parar en esa parte justo. Creo que es súper importante esa coherencia de la que tú estás hablando ahora, esa integridad con uno mismo, el mundo interior y el mundo exterior de alguna forma, tiene que estar coordinado, porque si no, tú sabes que te estás mintiendo de alguna forma, ¿no? Y entonces se genera ese bloqueo, si lo queremos ver en el campo cuántico, ¿no? La ley de la atracción no funciona, no puede funcionar en la vida. ¿Por qué? Porque estás generando bloqueos, ¿verdad? Dentro de ti. O sea, me ha parecido increíble y entiendo entonces que eso tiene que ver, si tú quieres como emprendedor, ¿no? O como persona o dueño de negocio o cualquier persona que dice, yo que quiero de ser una persona de alto rendimiento en mi vida. ¿Qué es para ti? O sea, ¿cómo definirías ese alto rendimiento? Bueno, el alto rendimiento para mí es cuando las personas utilizamos el 100% de las herramientas que tenemos en el momento. Entonces, Ah, muchas wow. veces decimos, es que yo no hago porque no tengo, por ejemplo, no voy a iniciar las entrevistas hasta que no tenga el super escenario. No, hago las Correcto. entrevistas en mi estudio, en mi despacho, lo decoro súper bonito y hago lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Y en el camino voy avanzando. Entonces, eso es como el alto rendimiento, el quitarnos esas barreras mentales que nos impiden actuar, que nos impiden iniciar, porque al final yo siempre les digo que es como los aviones utilizan el 25% de su combustible al arrancar. Entonces, Sí. arrancar es como lo que más requiere de nosotros y cuando arrancamos, ni siquiera los grandes empresarios han tenido todos los recursos.
y vemos las grandes empresas actualmente cómo empezaron en un garaje. Entonces, Exacto. ahí es donde empieza el alto rendimiento, en decir, voy a hacer mi 100%, voy a dar mi 100% con lo que tengo, que en el camino se van abriendo las puertas, como digo yo. Entonces ahí se tiene que tener una fortaleza emocional, porque las emociones son esa inteligencia interna que nos lleva a actuar o que nos paraliza. Entonces es cuando yo tengo un buen motivo emocional, y aquí es donde yo les hablo siempre del propósito, el tener una razón, un para qué, un por qué voy a hacer las cosas. Y un ejemplo que me gusta poner es cuando un edificio está en llamas y dentro de ese edificio está la persona más importante de nuestras vidas, pues Uy, yo voy a hacer lo que tenga que hacer por rescatar a esa persona, ¿sí? Y más si es una persona indefensa, pero si dentro de ese edificio en llamas está mi billetera, pues me dará pesar que se queme, pero pues allá se quedará quemándose. Y exacto. es el propósito en la vida. Cuando yo tengo un porqué y un para qué claro, a mí no me importa madrugar, trasnochar, tener que leer todos los días, tener que educarme, tener que hablar con clientes. O sea, yo estoy dispuesto a dar mi 100% porque soy consciente del por qué y el para qué estoy aquí. Tengo un motivo, tengo una razón, tengo un sentido de vivir. Y ese sentido de vivir implica no solamente mi vida, sino la vida de muchas personas. Entonces, cuando más personas hacen parte de ese propósito, se crea como esa responsabilidad interna que te lleva a trabajar las horas que tengas que trabajar, a hacer lo que tengas que hacer, dejar de comprar algo para ti, para invertirlo en ese propósito, porque se hace desde el amor y desde la pasión. Un gran cabalista lo dice y dice, los dos desequilibrios que tiene el ser humano cuando no se tiene un propósito de vida es o que tienes mucha energía y esa energía lo que haces es hacer daño a otras personas, como Ujú. por ejemplo la señora que no tiene nada que hacer en su casa y se la pasa diciendo chismes de las vecinas del lado. ¿Por qué es eso? Porque tiene tanta energía que sale a hacer daño al exterior. Entonces sale a hablar, a juzgar, a sacar como esa parte negativa, a hacer daño. O las otras personas que tienen muchos valores y muchos principios, pero no tienen el sentido de su vida, entonces tienen tanta energía que se enferman, o sea, esa energía va hacia adentro del cuerpo. Entonces ya no destruye hacia afuera, sino que destruye hacia adentro. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de no destruir ni hacia afuera ni hacia adentro? Es el encontrar el sentido de mi vida, porque toda mi mente, mi energía va a estar enfocada en construir ese propósito al cual mi alma ha venido a este plano. Entonces, cuando se vive desde ese sentido, la vida es totalmente distinta, todo cambia y ahí es donde yo ya les digo, ahora desde este punto en el que tú ya encontraste el para qué naciste, pues vamos a construir el liderazgo de tu negocio, porque vamos a hacer que muchas personas se vinculen a este mi propósito para poder crear más para la sociedad, porque eso es lo que hace un empresario es un solucionador de problemas. El Ujú. empresario ve un problema, busca una solución y te cobra por solucionarte el problema. O sea, es una maravilla. Entonces, cuando tenemos negocios con propósito, cuando realmente mi negocio no es yo te saco la plata y no me importa lo que pase contigo, ya no tiene sentido, es cuando ya es comenzamos a trabajar y decir, venga, el propósito de mi negocio es hacer que las personas sean bilingües para que mejoren su calidad de vida. Eso es un Ujú. propósito. El que todas las personas que trabajen conmigo tengan las mejores condiciones laborales de la ciudad. Eso es un propósito. Cuidar a las madres que son, a las mujeres que son madres de niños pequeños y tener un jardín en la oficina para que las mamás puedan tener a sus hijos cerca. Esos son negocios con propósito. Entonces, cuando nosotros decimos, voy a hacer que mi negocio le dé algo más a la sociedad, o sea, no hay cuando se te acabe la energía, porque todos tenemos una energía vital. Entonces, cuando una persona utiliza bien esa energía vital, la misma vida te va a dar más energía para crear más, porque todo es energía. Pero cuando una persona no sabe para qué vive, no necesita energía, malgasta su energía, pues va en una decadencia. Entonces, eso es como lo que más me gusta trabajar. Maravilloso. Seguro que hay gente escuchando que dice, esto yo ya lo he oído muchas veces, el tema del propósito, de que tengo que encontrar el sentido de mi vida, tal y cual. Mira, yo trabajo cada día, me mato a trabajar día tras día, yo intento hacer cosas diferentes, intento cambiar mi vida, pero es que no sé qué hago, acabo en el mismo lugar. A lo mejor avanzo un poquito, pero es que acabo en el mismo lugar. Puede haber gente que esté escuchando y diga, es que esto yo creo que para mí no funciona, además que no sé ni cuál es mi propósito, o creo que lo tengo claro, pero luego a mí no me funciona esto que está diciendo Jimena. ¿Cómo, o sea, cómo lo hago, no? ¿Qué le dirías a alguien que puede tener este tipo de creencias limitantes? Pues mira,
Algo que me enseñó mi esposo es que el amor es una decisión, porque cuando yo empecé mi matrimonio, cuando yo empecé mi relación con él, que éramos novios, yo llegué muy temerosa porque traía muchas Mm, creencias limitantes con respecto a los hombres y a las relaciones. Y él me dijo, el amor es una decisión y yo decidí amarte. Y a mí eso se me marcó para toda la vida, que esa frase fue lo que a mí me rompió esos miedos y dije, voy con toda con este hombre porque voy a decidir amarlo. Igualmente pasa con el propósito. El propósito es algo que tú encuentras en tu interior. O sea, es algo que, es eso que tu corazón te pide. O sea, eso es algo que tú sabes que tú ya lo traes, que tú eres bueno o que tú ya eres buena en eso, que te fluye, como por ejemplo las personas que les fluye la música. Pero ujú, dicen, yo tengo que estar todos los días en la oficina y trabajar en la oficina porque es que la música no me va a dar mi calidad de vida. Y eso es una descompensación de nuestro sistema, sí, que se califican mejor algunas profesiones que otras cuando en realidad todas son igual de importantes, porque en realidad es donde resuena mi alma. Y es por eso yo siempre claro. los invito mucho a la autorreflexión, al dónde es que resuena mi alma, en qué me siento bien yo, en dónde puedo crear como lo hacen los niños, los niños son libres, que tienen esa libre creación. Y En tanto. qué punto, qué hago yo cuando, en qué parte de lo que yo haga en mi vida me siento de esa forma? Por ahí donde comienza a resonar tu alma, por ahí es. Y segundo, es una decisión. Es una decisión decir yo, no me importa quemar todos los barcos y dedicarme a eso que amo, a ese propósito, y que hay un precio a pagar, sí, porque hay precios. Siempre Claro, tienes que pagar un precio. Pagas el siempre. precio de vivir tu propósito y de motivarte con tu propósito y construir tu propósito, o pagas el precio de vivir una vida tranquila viviendo el propósito de otra persona. Entonces, al Claro. final es una decisión. Yo decido si amo o no amo a mi pareja. Yo decido si estoy con él o no estoy con él. Y al final las relaciones de 50 años son relaciones de pareja que tuvieron que muchas veces decidir estar con la persona, aunque hubiesen situaciones difíciles y momentos difíciles. Entonces, igualmente pasa con el propósito. Cuando yo lo Ujú. encuentro, cuando yo me doy cuenta de dónde vibra mi alma, ahí es donde yo ya digo, tomo una decisión que aunque sea más fácil hacer otra cosa, tomo la decisión difícil de seguir en mi propósito porque al final eso es el alto rendimiento, la disciplina, el enfoque. No todas las veces vamos a tener los mismos niveles de energía, pero aunque mis niveles de energía hoy estén más bajos, yo sigo decidiendo mi propósito, vivir de él. Entonces ahí es donde es importante primero reconocer cuál es mi pasión, en dónde vibro y después cómo puedo tener esa mentalidad empresarial para poder monetizar ese propósito. También hay personas que su propósito es ser empleadas y está súper bien, o sea, no es que el único que encontró el propósito es el emprendedor, no, hay No. personas que tienen sus cargos directivos, ejecutivos y es lo que les gusta y es lo que les apasiona y ahí es donde ellos sienten que vibra su alma, pues ese es el propósito. ¿Y cómo, con tu método coherencia, cómo logras? Porque claro, el propósito al final está debajo de todas esas máscaras, ¿no? Que nombrábamos al principio, ¿no? Todos esos roles, ¿no? Que jugamos y luego además encima se tapa incluso más por las urgencias de cada día, digamos los quehaceres del día a día, ¿no? Que se ponen por delante sí o sí de aquello que realmente anhela tu alma, ¿no? Conseguir. Em, con tu método coherencia, ¿cómo consigues de alguna forma sacar a relucir este propósito y además materializarlo? Perfecto, mira, en coherencia trabajamos primero toda una serie de información y aparte yo les doy una herramienta en la que la persona comienza a describir todas las cosas que han sido importantes desde que tiene uso de razón. Ujú. O sea, le doy las herramientas para que las personas comiencen a escucharse en a sí mismo. Yo siempre les digo, la mente grita mientras el alma susurra. Entonces, ¿qué es lo que Correcto. requerimos? Aprender a silenciar nuestra mente para que nuestra mente esté al servicio de nuestra alma. O sea, nuestra mente es esa herramienta que crea, es como decir, esa impresora que yo desde mi conciencia le mando una dirección a esa impresora, el computador le da la dirección a la impresora y la impresora imprime. Eso es la mente. Entonces, en coherencia lo que aprendemos es a ver la mente como ese ente externo y no verme como la mente. Yo no soy la historia de lo que me pasó, yo soy la conciencia que observa esa historia de lo que pasó en mi vida. Entonces, cuando yo ya comienzo a ver mi mente como una impresora,
que eso lo hacemos por medio de técnicas dentro del entrenamiento, yo ya comienzo a ver mi mente como esa impresora y le comienzo a decir, quiero que me imprimas esta relación de pareja, quiero que me imprimas este negocio, quiero que me imprimas este cuerpo físico, pero eso es todo un trabajo de entrenamiento, el aprender a darle dirección a la mente para que la mente nos lleve a ese propósito. Entonces, ¿yo qué hago? Silencio la mente y comienzo a escuchar mi alma, comienzo a escuchar mi conciencia. ¿Qué es lo que realmente para mí es importante? ¿A qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi Mm, sueño a nivel financiero, a nivel de relaciones, a nivel salud, a nivel corporal? ¿Cuáles son esos anhelos de mi corazón? Entonces, cuando yo ya conecto con eso, programo mi mente porque nosotros estamos programados cuando nacemos. Nuestra mente no tiene información, no tiene redes neuronales desarrolladas. Es cuando nosotros nacemos, comienza ese proceso de programación mental donde comenzamos a absorber toda la información que hay en nuestro entorno. Por eso un niño, por ejemplo, que nace en Latinoamérica, no tiene la misma percepción de realidad que tiene, por mm, ejemplo, un niño que nació en Inglaterra. Son percepciones de la realidad distintas porque sus entornos fueron distintos en toda su infancia. Entonces, ¿yo qué hago? Primero, desde el enneagrama, conozco mi programa, porque necesito saber cómo estoy programado. Y luego conecto con mi alma y comienzo a bajar esa información y decir, venga, esto es lo que yo quiero para mi vida y esto fue lo que yo vine a crear, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos creadores. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos a dormir, estamos creando. exacto. Entonces, perfecto, ¿qué voy a crear hoy? Entonces ahí es donde ya viene la productividad. ¿Qué voy a crear hoy? ¿Cuál va a ser mi creación el próximo año? ¿Cómo voy a estar a nivel relación, a nivel físico, a nivel financiero? ¿Cómo va a estar el negocio? ¿Cómo vamos a estar con nuestros hijos de aquí a un año? Entonces yo me pongo unos objetivos y comienzo a trabajar tras esos objetivos mes a mes, día a día, pero desapegada del resultado. Porque el problema muchas veces con las metas es que las personas se aferran al resultado y no disfrutan el proceso. Entonces aquí no, aquí es vamos a tener una visión ideal de lo que queremos construir, pero totalmente desapegados del resultado. Vamos a disfrutar ese proceso y en quién nos tenemos que ir convirtiendo día a día, paso a paso, para llegar a esa versión final. Entonces, al final, también lo dicen mucho los cabalistas, al final no importa si alcanzas o no alcanzas el resultado. Al final es que toda la vida le diste una dirección a tu vida y la llevaste en pro de un objetivo final. Pero al final no es importante alcanzar el objetivo, al final es que tengamos una dirección, un camino que mantenga nuestra vida con sentido y con abundancia en todas las áreas. Entonces, eso es como lo que yo enfatizo muchísimo en los entrenamientos y que nos ha ayudado a que muchas personas salgan de drogadicciones, de relaciones tóxicas, de hábitos autodestructivos, de desenfoque. Entonces decimos, vamos a enfocar toda esa energía que está mal equilibrada en un emprendimiento, en un proyecto, en ayudar a otros. Y ahí es cuando nosotros comenzamos como a reencuadrar esa percepción, porque al final lo que nos hace daño en la vida es la forma en cómo percibimos al mundo, no es el mundo en sí. Entonces, por eso es tan importante trabajar esa mentalidad. Y me gusta mucho que has sacado a relucir la parte de, bueno, se dice, ¿no? El tema de tienes que disfrutar del proceso, no importa el resultado, ¿no? Yo hablo como emprendedora, ¿no? De alguna forma, siempre los emprendedores en general creo que tenemos más eso ahí como wired, ¿no? Está dentro de, programado ahí a fuego. No, ese es el resultado, quiero esa facturación o quiero ese objetivo y eso es lo que quiero conseguir. Y lo que ocurre muchas veces es que te desapegas un poquito de, o sea, de repente estás tan apegado, voy a decirlo así, al presente y a la frustración a lo mejor que te ha generado que no te ha salido esa acción que has tomado correctamente, o de repente empiezan a haber una serie de acciones que tomas que no salen, que no salen, que no salen. ¿Qué consejos les das tú a lo mejor emprendedores que nos están escuchando en este momento y dicen, guau, sí, me parece muy bien esto de disfrutar del camino, pero ahora mismo, o sea, yo no veo, o sea, yo no estoy disfrutando y yo no, ¿cómo lo hago esto? ¿Cómo lo hago? Sí, sí, total. Pues mira, una de las razones de la procrastinación es el miedo al fracaso. Es una de Mm, las razones más gran fuertes. verdad. En la procrastinación, ahorita precisamente estamos en el proceso de lanzamiento de un workshop de procrastinación para todas las personas que Ah, estén interesadas en dejar de procrastinar. Y precisamente lo que más hablamos en este workshop es cómo el miedo al fracaso nos impide accionar. Porque al mm, final lo que hablamos ahora no importa en sí el resultado, sino que lo más importante es el proceso. Entonces, si yo quiero obtener un resultado que hoy no lo tengo,
es porque yo hoy no tengo un conocimiento o una habilidad que me permite tener ese resultado. Entonces, para yo poder adquirir ese conocimiento, esa habilidad, voy a tener que cometer errores. Y las Claro. personas vemos muchas veces el error como algo negativo. Entonces, lo que yo les digo hoy es, el error hace parte de, como cuando nosotros aprendemos a caminar. Por ejemplo, mis hijos cuando aprendían a caminar muchas veces se cayeron, pero Claro. porque me caí, entonces no me vuelvo a levantar. No, o sea, yo he fracasado en muchos negocios, yo he tomado muy malas decisiones y es mirar esas decisiones y decir cómo lo pude haber hecho mejor, pero no me puedo juzgar porque hice lo mejor que pude con la información que tenía en ese momento. Ya el error que cometí hace 5 años, hace 8 años, hoy yo ya no lo cometo. O el error que cometí en la adolescencia, hoy ya no lo cometo porque gracias a eso hoy soy lo que soy. Entonces, es aprender a ver el fracaso como parte del proceso y lo vemos en todos los grandes empresarios y emprendedores del mundo. Mm, ¿Cuántas y veces tanto. fracasaron antes de alcanzar el éxito? Entonces, el éxito al final es la suma de miles de fracasos que nos permiten obtener ese resultado. Entonces es tenernos, decimos en Colombia, tirémonos pasito, o sea, no nos demos Mm, tan duros nosotros mismos, es darnos sí, cuenta que aunque el camino muchas veces es hostil, es este momento hostil en quién me va a convertir. Yo he pasado en mi vida momentos muy difíciles y en esos momentos tan difíciles en los emprendimientos o sea, han reventado en mi mente una Jimena que yo nunca me imaginé ser o que imaginé convertirme, esa fuerza mental. Pues yo siempre les digo, el entrenamiento mental no es en la sesión, el entrenamiento mental es cuando tú sales a enfrentarte con la vida y se te estalla y se te estalla. O sea, ser emprendedor exacto. es todo un lío, o sea, ser emprendedor es de mucho compromiso, es de muchas responsabilidades, es de muchos retos. Entonces es uno aprender a enamorarse de los retos, aprender uno a enamorarse de los problemas y el mejor, mira, el mejor ejemplo para mí es Donald Trump. O sea, yo a ese señor lo admiro mucho y obviamente pues esto puede generar controversia, pero yo he leído todos los libros de él y me gusta la mentalidad de él. Cuando él en la década de los 90 que tuvo esa crisis financiera tan fuerte que pasó de ser magnate a estar prácticamente quebrado, que tenía más de 1.200 propiedades embargadas, debía más de 1.000 millones de dólares y a él le preguntan que si estaba quebrado. Él dice, no, yo no estoy quebrado, yo estoy pasando por un mal momento. Y esa fuerza mental, y el tipo dice, en ese momento yo no me desvelaba, yo no pasé una sola noche que yo no pudiera dormir bien. Yo todas las noches dormía bien, aunque estaba la situación financiera como estaba, porque yo sabía que yo no era ese el problema, que yo iba a salir de ahí. Esa resiliencia lo lleva a uno a ser una persona de acción y que aunque cometa errores, aprendo del error, arreglo el error, porque la única manera de aprender de los errores es arreglándolos y no volviéndolos a cometer, y sigo hacia adelante. Y pues, ¿quién es Donald Trump hoy en día, después de 20 años de su crisis y de sus quiebras? Entonces, al final es un tema de mentalidad y de decir, yo no me rindo y esto no se termina hasta que yo gane. Y eso es un estado mental. Y él lo dice Sí. en sus libros. Él dice, puede sonar muy coaching mucho coaching o crecimiento personal, lo dice en uno de los libros, pero si tú no cuidas tus pensamientos, tú no vas a poder salir nunca de una crisis. Y las crisis son las que te forman, son esas maestras. Entonces tú tienes Sí. que tener una mentalidad positiva y unos pensamientos positivos, aunque estés pasando por el peor momento, porque ese momento es lo que te forma, es lo que te endurece y lo que te lleva hacia adelante. Entonces, eso es como lo que yo les digo a los empresarios, es una mentalidad de fuerza, de resiliencia, de tener una meta clara y de pagar el precio que se tenga que pagar por ese resultado que queremos alcanzar. Qué importante es redefinir en nuestra cabeza el fracaso, porque estamos un poquito a nivel social incluso programados a entender que el fracaso es algo malo. Desde que estás en el cole, ¿no? Desde que eres pequeñito, no suspendas un examen, no tal, y si, en casa te van a decir, cuando la realidad es que, bueno, has suspendido, es una oportunidad de alguna forma para, ¿no? Volver a estudiar la misma materia y aprender incluso algo más, ¿no? Pero eso yo, por ejemplo, personalmente, yo no lo entendía hasta muy mayor. Yo el tema del fracaso era como, y ya de emprendedora incluso, nos ha costado años hasta hacer esa reprogramación de la que hablas, el reinterpretar qué significa fracasar realmente, ¿no? Y ahora como madre, pues lo veo más claro, ¿no? En mis hijos intento, no, comete errores, cariño, no pasa nada, ¿no? De alguna forma, pero qué difícil es, ¿verdad? A nivel social es como que
esa otra percepción, ¿no? Ya estamos casi terminando la entrevista. Me gustaría ahora que nos des 3 consejos prácticos, sencillos, para darle a cualquier emprendedor que esté escuchándonos o cualquier empresario o cualquier persona que simplemente quiera llegar en su vida a tener un alto rendimiento, entendido como lo hemos definido aquí, como tú muy bien lo has definido, y lograr equilibrar su vida de alguna forma y dar forma a ese propósito. Bueno, lo primero es gratitud. Yo les recomiendo siempre, yo pienso que el mejor regalo que la vida me dio fue conectar con la gratitud, el aprender a agradecer lo que se tenga todos los días, estar como en ese pensamiento. Yo todos Mm, los días tengo mi diario de gratitud. Entonces yo todos los días escribo en la mañana las 10 cosas por las que estoy agradecida y en la noche que me acuesto con los niños a dormirlos, entonces damos gracias por todo lo que pasó en el día, porque fuimos al cole, por el helado que nos comimos, por la cena. Entonces, muchas veces damos por sentado como todo lo que tenemos, ¿no? Y y tenemos tanto, sí, tanto, o sea, tenemos tanto, o sea, yo creo que la generación que más calidad de vida ha tenido ha sido nuestras generaciones. sí, Entonces, es como conectar con todo eso que hoy tengo y que muchas veces ni siquiera valoramos tener un vaso para tomarnos un exacto, agua, la ducha, o sea, cosas tan esenciales que las damos por sentada, pero que nos facilitan la vida. Entonces, como que lo primero es que todos los días conecten con toda esa riqueza que tienen alrededor. Muchas crisis o sea, cuando yo trabajo en mentoría, el tema de parejas, muchas personas tienen crisis de pareja porque se enfocan en todo lo negativo que tiene su pareja. Y llegan a mentoría y es que mi pareja tiene esto, todo lo negativo. Yo le digo, bueno, ahora me vas a hacer una lista de 100 cosas que tú le agradeces a tu esposo o a tu esposa desde que empezaron la relación. Y ese simple ejercicio cambia la relación totalmente. Es que yo no me acordaba que él hacía esto, es que yo no le daba el valor a lo que él hacía. Entonces, cuando ponemos nuestra mente, nuestro enfoque en lo que agradecemos, o sea, vas a estar todo el día en abundancia. Lo mismo con los empleados, agradecer mm, por los empleados, por el jefe, las personas que son empleadas, agradecer por las personas que están con nosotros, o sea, como que siempre verle el lado bueno a todo lo que tenemos, que eso nos va a mantener en alta frecuencia. Lo exacto. segundo es tener metas claras. ¿Dónde quieres estar en 5, en 10, en 15 años? O sea, ¿qué quieres? Yo siempre les digo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres en tu relación de pareja? ¿Cuál es el objetivo? Es que dicen, es que una relación de pareja no puede ser interesada, no, todo en la vida tiene un interés de por medio. ¿Cuál es tu interés en la relación? No, mi interés es una estabilidad emocional, entonces sí tienes un interés en la relación. ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es ese objetivo que tú buscas y que sea recíproco para las dos relaciones? Siempre toda relación, todo intercambio tiene que tener un ganar-ganar. Entonces, siempre como que trabajar en esa parte. ¿Qué le doy? ¿Qué me está dando? Y cómo cada vez vamos a ser mejor. Entonces siempre como, es como ese flujo, ¿no? Con mi Mm, negocio, ¿qué le voy a dar a mi negocio y mi negocio qué me va a dar a mí? Entonces, ¿qué va a ser eso que nos va a generar ese equilibrio? Eso que quiero, cómo quiero tener mi cuerpo, cómo quiero que mm. sean mis finanzas. Y todos los días, como tercero, ser coherente en mis acciones con ese objetivo y esa meta que yo quiero. Entonces, lo primero, gratitud, lo segundo es metas claras y lo tercero es coherencia con ese objetivo que quiero alcanzar. Maravilloso, me encanta. Esto resume a la perfección. Si quieres en tu vida tener un alto rendimiento y ser más feliz, básicamente, esta es la receta. Me encanta. Bueno, ya para concluir, me gustaría, Jimena, que nos hables de las personas que estén escuchando y digan, wow, qué maravilla todo lo que está diciendo Jimena. Yo quiero saber dónde puedo encontrarla, cómo me puedo formar con sus programas. Explícanos un poquito qué es lo que ofreces en este momento. Claro que sí, yo tengo varios programas de entrenamiento, también tengo las mentorías uno a uno, Ujú. entonces pues sí, las personas que quieran dejar de procrastinar, que quieran dejar una mentalidad negativa, estancada, pues mis entrenamientos están totalmente a disposición de ustedes, las mentorías uno a uno en este momento todavía tenemos algunos cupos, entonces mi página web www.jimenarevoluciona.com o en mis redes sociales @jimenarevoluciona y pues aquí abajo me decías Alicia que vamos a Aquí va a dejar. estar. Hago así porque me gusta mucho que luego lo ponen y es maravilloso, queda súper profesional. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, en mi perfil de Instagram encuentran todos mis datos, me pueden escribir y pues totalmente aquí a disposición de poder servirles con muchísimo gusto. Ay, increíble. Bueno, Jimena, no me puedo ir de aquí sin preguntarte cuál es la meta de Jimena. ¿Dónde te ves de aquí a 3 o 5 años vista? Me veo siendo una autora bestseller, me veo transformando muchas vidas,
De verdad que me veo dando mucha luz a muchas personas y recibiendo de la luz de las otras personas, porque siempre lo que decíamos ahora es un flujo. Y la verdad tengo una ilusión muy grande con las familias. Quiero impactar mucho las familias. Quiero llevar mi propósito, que es la unión familiar, que es comenzar a transmitir ese propósito a nuestra sociedad, a que haya más unión, menos división, a que haya más compañerismo, más servicio unos con otros. Entonces, para eso, pues tenemos nuestra fundación, que es Fundación Azul, en el que en este momento, pues estamos estructurando todo un proyecto para poder ayudar a madres y padres, cabezas de familia, porque pues sé de primera mano muchas cosas que se viven y cómo los niños necesitan de esa contención emocional de mamá, ¿no? Porque anteriormente las mamás eran las que nos dedicábamos a criar a los hijos, pero hoy en Sí. día con ese corre-corre, con ese afán constante, pues muchas veces nuestros niños se están formando con unos vacíos emocionales que son su madre, y no es por un tema de machismo ni nada de esto, sino nuestra naturaleza es de ser contenedoras emocionalmente, esa es nuestra naturaleza y nuestra función maternal. Entonces, mi propósito es poder ayudar a facilitarle la vida a las mujeres por medio de sus emprendimientos para que podamos ser cada vez mejores contenedoras para esas futuras generaciones, aprender a ser una mejor madre para poder ayudarle a otras mujeres a darle eso mejor a nuestros hijos, a nuestros esposos, porque yo siempre les digo, la mujer es la sabiduría del hogar, es la estructura del hogar, el hombre es la cabeza. Mm. Entonces, si nosotras estamos bien como mujeres, vamos a ser una mujer sabia que edifica nuestro hogar. Y esto siempre lo digo, y es una mujer feliz, es una buena mamá y es una buena esposa. Entonces, mi propósito es proporcionar información y herramientas a todas las mujeres del mundo para que las mujeres comprendan ese valor tan importante que tenemos, que no venimos a competir con los hombres, porque es que se ha levantado una competencia con la que no estoy de acuerdo, y yo digo, no Mm. venimos a No, competir, venimos a a unir. complementarnos, venimos Exacto. a crecer juntos, y Ujú. eso es como mi propósito, o sea, vamos a empoderar desde el amor a esas mujeres para que lleven esa sabiduría y ese amor, porque las mujeres somos más amorosas, somos más dulces, somos como esa belleza del planeta, y pues es nutrir esa belleza que tenemos como mujeres para que la llevemos a nuestras familias. Entonces, eso lo quiero impactar a millones de mujeres. Me veo llevando este mensaje por el mundo, escribiendo mis libros, dando mis entrenamientos, y llenándome de mucho más amor, porque siempre que enseño, siento que aprendo el doble. Entonces, ese es como mi llamado del alma. Bueno, no tengo ninguna duda, Jimena, de que eso va a ser una realidad en no 3 o 5 años, antes, seguro. Bueno, Jimena, un placer de verdad haberte tenido aquí en Evolucionando hoy. Mil gracias. Sé que tenías a tus peques con gripe y sé que es de noche para ti. Has hecho el esfuerzo, igualmente has estado aquí con una gran sonrisa y aportando muchísimo. Así que mil gracias, aquí va mi gratitud hacia ti. Muchísimas gracias por haber estado aquí, compartir estos minutos con nosotros. Y nada, espero de verdad que nos podamos encontrar pronto para poder hablar de ese nuevo libro, de esos otros proyectos. De nuevo, la información de la fundación también la vamos a dejar aquí abajo, desde luego, me parece un proyecto súper bonito. Genial. En fin, quizás ese es el tema de la siguiente entrevista. Quizás sí, claro que sí, por aquí nos veremos pronto. Chao, chao, Muchísimas gracias muchas por la gracias. invitación. Chao, chao.